Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Estamos en Efesios 6:14 y vamos a entregar este tiempo al Señor para estudiar su palabra, ver lo que Él tiene para nosotros y que realmente seamos tocados. Son temas importantes, lo que vamos a estar viendo, de suma importancia. Así que, gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que vamos a estar viendo de la armadura de verdad y justicia. Y ayúdanos Señor realmente a entender qué tan importante es para nosotros de estar fundamentados en tu verdad y de también tener tu justicia. Y lo que eso, y cómo se va a reflejar eso en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, gracias por todo lo que vas haciendo en nuestro medio, en nuestras vidas. Te pido que nosotros sigamos creciendo en ti, juntos e individualmente. Gracias Señor, en tu nombre. Amén. Esta mañana o esta tarde estamos Efesios 6:14 y el título es La armadura de verdad y justicia. La armadura de verdad y justicia. Y vamos a estar viendo la verdad de Dios, el fundamento de la verdad y luego también la justicia. Y vamos a estar viendo dos aspectos de cada uno de eso. Y al estudiar este tema, este versículo, me di cuenta que tan relacionadas son la verdad y la justicia. En sí, la justicia se basa en la verdad. En general, por ejemplo, cuando hay una tergiversación de la justicia, es porque no se rige por la verdad. Si pensamos en la corrupción en nuestros propios corazones, en nuestras familias, en nuestro país, toda esta corrupción se propaga por el engaño y la tergiversación de la verdad. Así que en el desarrollo de hoy, ustedes tienen boletines, aunque tenemos 2 puntos, vamos a estar viendo que están muy relacionados. A la vez, quiero seguir enfatizando que muchas veces no le damos la importancia que le debe esta batalla. El pecado que reside en nosotros es fuerte. El enemigo contra el cual estamos batallando es fuerte y engañoso. Y por eso necesitamos toda la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 a 20. Efesios capítulo 6, de 10 a 20, que dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. El versículo central esta tarde es Efesios 6:14. Que dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y la verdad principal es que la firmeza en Dios frente a los ataques del diablo comienza con mantenernos en su verdad y ser protegidos con su justicia. Solo de esta forma podemos vivir vidas que le agradan en verdad y justicia. Y para empezar esta mañana deseo aclarar algo respecto a toda esta armadura que vamos a estar viendo. Debemos entender que Pablo no está haciendo su metáfora usando toda la armadura que podría haber usado un soldado romano. Aunque sí está tomado de ahí, no está, por ejemplo, usando toda esa armadura. Dice Hendrickson, en cuanto al guerrero romano, un historiador dice, lo describe con un escudo, una espada, 2 jabalinas, un yelmo, grebas y una protección para el corazón o algo más elaborado en su lugar. Entonces, hay unas partes de eso que Pablo no menciona. Pero sí menciona, por ejemplo, el cinturón. Así que la mejor respuesta a por qué hace de esa forma es que también recibe constantemente la influencia de pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, estos no copia a pie de la letra, sino que los adapta a su propósito. Así que hay varias cosas. Si uno va estudiando, ¿no?, la armadura de un soldado romano, van a darse cuenta, no es exactamente lo que tiene aquí. Pero lo que debemos entender con todo lo que va diciendo de estas diferentes piezas es que tiene propósito para cada una de ellas. Y también debemos entender que con el conjunto de toda esta armadura, lo que está diciendo es, debemos estar totalmente, completamente preparados para la batalla. Así que vamos a estar viendo en estas prédicas las diferentes piezas de la armadura y podemos ver cada pieza y a la vez ver que lo que está significando toda la armadura quiere decir estar completamente preparado para la batalla. Entonces, comenzando con ceñidos con la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Jesucristo es la verdad. Y toda palabra que viene de Dios es verdad. Solo por permanecer en su verdad, leales a Él, podemos mantenernos firmes en Él. Solo por permanecer en su verdad, leales a Él, podemos mantenernos firmes en Él. Voy a leer de versículo 11 porque vamos a ver un contraste aquí. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos con la coraza de la justicia. Y en estos versículos vemos un marcado contraste. Por un lado hay las fuerzas espirituales del diablo. Y él y sus fuerzas se caracterizan por la falsedad.
por el engaño. ¿Lo ve? Por otro lado, este versículo que estamos viendo hoy dice que necesitamos la verdad de Dios y que debemos ser caracterizados por esta verdad. El diablo se caracteriza por sus asechanzas, sus insidias, sus actividades engañosas que terminan en la muerte. El diablo se pone en contra de toda la humanidad, dando falsa información para arrastrar tras sí seguidores y destruirlos. Así que en este pasaje tenemos que batallar contra esta maldad, fundamentándonos en la verdad de Dios. Cito el comentarista Carro, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, alude al hecho de fajarse bien con un cinto ancho de cuero que servía para ajustar la túnica, proteger la parte posterior del cuerpo, los lomos, y sostener la vaina que portaba la espada. El cinturón también dejaba libres las manos para otras cosas. Verdad aquí representa la sinceridad o integridad con que vive el cristiano. También podrá significar la fe del creyente en Cristo, quien es la verdad, y la verdad de la palabra de Dios. En el creyente que le protegen contra cualquier mentira o engaño que el diablo intente usar en su contra. Así que tenemos dos aspectos aquí de la verdad, y eso es lo que vamos a estar viendo. Comenzamos con lo más básico respecto a la verdad. ¿Cuál es el fundamento de la verdad? ¿Dónde debemos empezar para saber qué es la verdad? Tal vez la filosofía humana. Si uno va estudiando la filosofía humana, ¿qué es lo que van a encontrar? Cada uno tiene su propia opinión. No se van a encontrar la verdad ahí. Solo hay un lugar donde debemos empezar para saber qué es verdad. Yahweh Dios es el creador de todo lo que existe. Así que es necesario comenzar con lo que Él dice y con quien Él es para saber qué es verdad. Él es el creador de nosotros y somos sus criaturas. ¿Qué es una mentira grande hoy? Es que nosotros llegamos a existir por la evolución. Y en esta forma de pensar somos autónomos, dueños de nosotros mismos, haciendo nuestra propia realidad. ¡Qué mentira grande! Esta forma independiente de actuar es exactamente lo que ocurrió en el jardín de Edén. Ahí fue el primer instante cuando el ser humano tenía delante de él la verdad y el engaño. Escogió creer la mentira y desde ese entonces ha estado viviendo bajo el engaño. Hasta el día de hoy, el ser humano vive engañando. Vive engañado y engañando a otros. Si no nos fundamentamos en la verdad, ¿qué es la otra opción? Solo hay una opción más. Es el engaño, la mentira. Jesús es la verdad. Jesús, cuando vino, todos conocemos ese versículo, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Jesucristo, en su propia carne, su propia vida, encarnó qué es la verdad. Por definición, Jesús es verdad. La verdad se define por quien Él es y por lo que Él dice. En Juan 8, voy a leer varios versículos de Juan 8, porque aquí tenemos un marcado contraste entre Jesús, la verdad,
y el diablo y los varios líderes religiosos. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Si pasamos a versículo 24 en adelante. Por eso os dije, Jesús, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. ¿Quién es el que había enviado a Jesús? Su Padre. Es veraz y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. La verdad procede del Padre y fue manifestado plenamente en el Hijo de Dios. Hay dos fuentes, podemos decir otra vez, de información. Uno es del Creador, otro es criatura. El Creador es el que nos da la verdad. Cualquier criatura, incluyendo el diablo o un ser humano, si es la fuente de información, tergiversa y engaña. Continuando con Juan 8:31, versículo 31, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos estaban viviendo engañados. Continuando, Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Continuando con versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero ¿por qué yo digo la verdad? No me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Entonces ahí Jesús está diciéndoles, ustedes son de tu padre, el diablo, quien es mentiroso. Él ha estado mintiendo, engañando desde el principio. Y ustedes también hacen lo mismo. Hay varios otros versículos que hablan de que Jesús es la verdad, pero debemos entender que la fuente, el fundamento principal de la verdad es Dios. Y debemos entender que toda verdad que existe, registrada en la palabra o no, tiene la misma fuente, Dios. Por ejemplo, las leyes naturales, ¿no?, de la gravedad, las leyes por las cuales usamos para que un avión vuele, por las cuales fabricamos sillas, lo que sea. Dios es la fuente de todo eso, esa verdad. No hay verdad que existe fuera independientemente de Dios.
Y obviamente lo que tenemos en la palabra de Dios son las verdades más básicas, más fundamentales para las cosas más importantes en nuestras vidas. No existe un ser humano autónomo que puede decirnos una verdad. Un ser humano que rechaza la verdad de Dios, sí puede explicar algunas cosas correctas, pero en sí está viviendo en el engaño. La verdad, Jesucristo vivió la verdad, y Él vivió esa verdad, murió por nosotros para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de Dios. Debemos entender, por ejemplo, ¿qué es una verdad muy importante? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién define qué es el Evangelio verdadero? Otra vez es Dios. Y está registrado en sus escrituras. Cuando nosotros queremos hacer atajos con el Evangelio, cuando queremos solo suavizarlo, cambiarlo, ¿quién está siendo engañado? Nosotros y el que estamos predicando. La verdad de Dios no cambia. Dios es la verdad y Él nos da la verdad. Solo por medio de las verdades de Dios nosotros podemos ser reconciliados con Él. Dice en 2 de Corintios 4, 1, 2 Corintios 4, 1. Por tanto, puesto que tenemos este misterio o ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y continúa. ¿Qué es lo que dice? Renunciando lo oculto, lo vergonzoso, no andando en la astucia ni adulterando la palabra, sino que mediante la manifestación de la verdad, Solo por medio de su verdad podemos ser reconciliados con Él. Ser ceñidos con la verdad comienza con estas verdades. Con Dios como la fuente de verdad, con el Evangelio de cómo podemos vivir en la verdad. Volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Ya vamos a estar viendo el segundo aspecto de qué es ser ceñidos con la verdad, que tiene que ver con cómo nosotros vivimos. Si vivimos en la verdad o si vivimos en el engaño, en nuestro diario vivir. Efesios 4, 17, esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, y esto es el contraste aquí, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, sino en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,
y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A base de la verdad, que dice, conforme a la verdad que hay en Jesús, que nosotros hemos aprendido. Que seamos renovados. Hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Así, a base de eso, a base de la verdad de Dios, a base de haber sido transformados, que dice, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Dejad la mentira, el engaño. Ser ceñido con la verdad quiere decir renunciar lo oculto, lo vergonzoso, lo engañoso, para andar en la verdad. Vamos a pensar en algunos asuntos muy prácticos en eso. Primero, la corrupción que está por todos lados. Todos piensan que si pueden engañar a otras personas, por ejemplo, en las ventas, compras, en el área política, está bien. No va a haber consecuencias. Piensen que pueden enriquecerse a costo de otros. No hay consecuencias. Pueden sacar provecho uno del otro, pensando no va a haber consecuencias. Es un engaño total. A veces hay justicia en esta tierra. Muchas veces no vemos justicia aquí en la tierra. Pero sí o sí va a haber justicia eterna delante de Dios. No dudemos. Uno puede vivir engañado en esta tierra. Hay muchos registrados en la palabra de Dios. Hasta reyes, personas muy poderosos que decían, yo soy Dios. Nadie me puede derribar. Yo soy el único. ¿Y qué dice Dios? No. Y Dios ha hecho de varios de ellos un ejemplo. Segundo, ¿qué otro engaño? Es el pensamiento de la autonomía personal. El engaño de la autonomía personal. Tanto en el norte, por ejemplo, como acá, se promueve la idea del aborto bajo el dicho, mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión, de una mujer hablando. Es decir, yo puedo tener relaciones sexuales con quien desea, cuando desea, y si resulta un bebé, puedo abortarlo, si deseo. Mi cuerpo, mi decisión. La vida del bebé no importa. Solo lo que a mí me conviene, me importa. Esto es, otra vez, un engaño total. No es vivir en la verdad. Por ser criaturas de Dios, nuestros cuerpos le pertenecen a Él. No hay persona autónoma. Tercero, otro engaño. El pensar que la relación matrimonial, por ejemplo, es opcional y que podamos definir el matrimonio como queramos. Me explico. La cultura dice que el concubinato está bien. Si tu cónyuge también, dice también, si tu cónyuge no te satisface, busca otro. Tú mereces la felicidad. La cultura también dice que el matrimonio puede ser, ya está diciendo otras cosas, 2 hombres, 2 mujeres. Puede ser, ya está llegando, yo creo, 2 hombres, 1 mujer. 2 mujeres, 1 hombre. Animales con personas. Cualquier cosa. No hay fin de esta locura. Es vivir en todo eso, en el engaño total.
El engaño también ha llegado a la altura de pensar que uno puede decidir cambiar su sexo. Ya se promueve la idea que un varón puede decidir ser mujer. Y viceversa, está llegando a ser criminal decir no es así. Dios nos ha hecho hombre, mujer. Él decide cuál de esos yo soy. Y hasta enseñar a los niños pequeños que ellos pueden decidir su sexo, mutilando sus cuerpos y haciendo muchos otros maldades. Quinto, voy a hablar de algo que varios de ustedes tal vez no han escuchado, pero es el engaño del movimiento transhumano. En este tiempo ya están experimentando con la tecnología para ser un ser que es medio ser humano y, por decir, media máquina. Están viendo maneras de darle fuerza extraordinaria, una memoria, ¿no? Por ejemplo, como la de una computadora. Y esto, voy a decir, está dejando de ser solo, por decir, algo, una fantasía. Ya está llegando a ser realidad. Ya están experimentando con estas cosas también, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, en varios lugares. Y hay personas que están experimentando con cómo pueden llegar a ser inmortales por medio de esto. Pueden tal vez usar la tecnología para varias cosas, pero es un engaño total pensar que pueden llegar a ser como Dios. Y eso es lo que están intentando con eso. Todas estas mentiras se basan en la mentira más grande con la cual Satanás engañó a Eva. Él dijo, puedes ser como Dios. Es decir, tú puedes definir tu propia realidad. No tienes que sujetarte a la realidad como Dios la define. Eso es lo que Satanás dijo a la mujer. Y eso es lo que se va promoviendo en estos días. Imagínense cuando todos estos incrédulos pasan desde vida para encontrarse con el Dios verdadero. Con el Dios verdadero. ¿Cómo van a reaccionar al darse cuenta que han estado viviendo un engaño total? Que ellos mismos también han promovido en sus propias vidas. En Efesios 6:14, Pablo nos está llamando a vivir ceñidos con la verdad de Dios. Eso quiere decir vivir conforme a la verdad como Dios la define. Esto comienza con someternos a Dios en la verdad del Evangelio, para luego vivir en sinceridad delante de otros. Es dejar la mentira y el engaño para vivir en esa sinceridad. Yo he usado varios ejemplos que en sí tal vez no están tan relevantes para nosotros. Sí, son relevantes en cuanto a la cultura, pero también debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal de nosotros? ¿Tomamos en serio nuestras responsabilidades y compromisos? ¿Vivimos conforme a la verdad de lo que decimos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo? ¿Nuestros hijos dirían que somos honestos y transparentes? ¿Qué tal de los compañeros de trabajo? ¿Qué dirían de nosotros? O aquí en la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos un pacto de membresía que hemos firmado. Y yo sé que tiene varias cosas y no somos perfectos, estamos sí en camino. Pero hay un esfuerzo real para vivir conforme a este pacto que hemos firmado, ¿no? Y este pacto, por ejemplo, dice
Estoy de acuerdo con la confesión de fe. Dice, priorizaré las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarme. Participaré activamente en el cuidado de mis hermanos. Y eso es algo que vamos enfatizando. Trabajaré en armonía con mis hermanos. Y varias otras cosas. Y otra vez, yo sé que no somos personas perfectas, pero sí, la pregunta es, ¿hay un compromiso real a lo que nosotros hemos firmado? ¿O solo hemos firmado porque venimos aquí para congregarnos? Yo creo que vale repasar eso. Vivir en la verdad es vivir conforme a lo que nosotros nos comprometemos. Por eso dice, dejar la mentira para hablar la verdad. Y en el Antiguo Testamento hay muchas maneras que tenían para hacer eso. Continuando. Solo voy a leer, los versículos de Efesios 5, 5 a 10, y eso en forma de transición para el segundo punto. Y van a ir viendo qué tan relacionados son los dos puntos, la verdad y la justicia. Efesios 5, 5 a 10 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, pues porque antes erais tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que vamos a ver el segundo punto, revestidos con la justicia. Jesucristo es nuestra justicia, quien nos defiende de las acusaciones del diablo y quien nos equipa para realizar obras justas en nuestro diario vivir. Otra vez vamos a estar viendo dos aspectos de eso. Primero, la base, que es la justicia de Cristo, por el cual nosotros estamos sin culpa delante de Dios. Y a base de eso, las obras de justicia que nosotros necesitamos estar haciendo en nuestra vida. Efesios 6, 12 a 14. Efesios 6, 12 a 14. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Para empezar este punto, deseo recordarles que toda esta armadura proviene de Dios. Dios es la fuente de esta armadura. Él es la fuente de nuestra protección. Esta coraza de justicia no tiene su origen en el esfuerzo humano, sino en Dios y su poder. Y eso es lo que hemos visto en las prédicas anteriores. Así que debemos recordar eso para empezar. Y así que, ¿qué es una coraza? ¿Qué es una coraza? Carro dice, después del cinturón, el soldado cristiano se pone la coraza de justicia. La coraza era la armadura que protegía el busto y fue hecha de cuero, metal o madera.
cubría el pecho y a veces la espalda donde se encuentran el corazón y otras partes vitales del cuerpo. Y en este contexto la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo, que protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados. Ya no hay ninguna condenación contra él. Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del creyente. La justicia de Dios, como una coraza, cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual del creyente. Así que eso es la primera parte que vamos a estar viendo, que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es lo que protege el cristiano de las acusaciones del maligno. Dice en Romanos 1:16 a 18, son versículos otra vez muy conocidos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En el Evangelio, Dios revela su justicia. Jesucristo es la revelación de la justicia de Dios, tanto en vivir la vida perfecta como en recibir el castigo que nosotros merecemos. Y la razón por la cual necesitamos esa justicia es porque, como dice en versículo 18, la injusticia de los hombres. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra naturaleza pecaminosa? Nosotros, con injusticia, restringimos, suprimimos la verdad. Y solo usando ese ejemplo de los niños y personas que quieren cambiar su sexo, ¿qué verdad más obvio? Hay hombre, hay mujer. Digo, en el sentido horizontal. No hay otra verdad más obvio. Pero ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Muchas personas, autoridades están diciendo, no, tienes que negar esa verdad. Y ya tienen sinnúmero de otras cosas que están usando, pronombres de personas que quieren decir que son cualquier cosa. Es restringir la verdad y se promueve por muchas personas, medios de comunicaciones, autoridades, películas y muchas otras cosas. En el Evangelio tenemos el remedio de la injusticia humana, y eso es de lo que Jesucristo ha hecho. Romanos 3 dice, Romanos 3, 21 a 23, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y otra forma de traducir 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. Es decir, la vida de Jesucristo. La justicia de Dios ha sido manifestada, dice versículo 1, en Jesucristo. Y 25 ahí, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Otra vez, la justicia de Cristo. Y Romanos 5:1 lo resume diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo es quien ha satisfecho toda la justicia de Dios. Y esta es la base de nuestra coraza de justicia. Pero recordamos que el diablo es el acusador. Él nos acusa como injustos. Y él sigue buscando la manera de sacar todo nuestro pasado de maldad en nuestra contra. Él tergiversa esta verdad fundamental del Evangelio, que es la justicia de Jesucristo a nuestro favor. La coraza, ¿qué es lo que protege? Nuestros órganos vitales, especialmente nuestro corazón, que es el centro de la vida. Estamos protegidos con la coraza de justicia y debemos entender que estas acusaciones del diablo ya no son legítimas. Dios nos ha perdonado y ha echado al fondo del mar toda nuestra maldad. Y la pregunta fundamental en eso es, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha condenado o nos ha justificado, ¿realmente el diablo tiene base para su acusación? Y la respuesta es no. Dice en Romanos 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y eso es a base de la obra de Jesucristo, dice los versículos anteriores. La vida, la muerte, la resurrección de Cristo son el fundamento de nuestra justicia delante de Dios. Si Él nos declara justo, ya no puede haber acusación legítima que se mantiene. Y antes de continuar con el segundo aspecto de lo que significa ser protegido con la coraza de justicia, voy a hacer una aplicación secundaria. Y tiene que ver con el perdón. ¿Qué es la falta de perdón? La falta de perdón es ponernos en lugar de Dios como juez. La falta de perdón es tomar los atributos del diablo como el acusador. La falta de perdón es meditar acusaciones diabólicas de injusticia. Es mantener la cuenta en contra de otra persona. Es decirle a Dios que otro creyente, estamos hablando específicamente de otro creyente, no puede ser perdonado ni protegido con la coraza de justicia, con la justicia de Cristo. Nosotros estamos poniéndonos en el lugar del diablo para decir, hay acusación que se mantiene. Recordamos Efesios 4, 31 y 32, que dice, sea quitada de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando extendemos el perdón a otra persona, estamos poniéndonos de acuerdo con la justicia de Cristo. Estamos afirmando que su justicia es la base para la justicia de nuestro hermano. Esta es otra razón por luchar en el poder de Dios para perdonar de corazón a nuestro hermano. Eso nos lleva a la segunda aplicación, que es la coraza de justicia y lo que significa en nuestras vidas diarias. Hendrickson dice lo siguiente: espiritualmente hablando, la coraza representa la vida devota y santa, rectitud moral. En cada uno de los dos casos anteriores, en Efesios, hablando de esta palabra de justicia, fue usada en el sentido ético. Así que eso es lo que él está apuntando también aquí. Fuera de tal vida, además de eso, se debe tener presente que el apóstol ha estado en esta epístola haciendo gran hincapié
en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con que fueron llamados. Y fuera de tal vida, el supuesto cristiano no tiene defensa contra las acusaciones de Satanás. No tiene seguridad de su salvación y además carece de poder de ataque, puesto que el testimonio de sus labios no tiene eficacia. Sus semejantes no llegan a ser ganados para Cristo y el maligno no es vencido. Por otro lado, cuando sea presente la justicia en la conducta, en cuán poderosa arma defensiva y ofensiva se convierte. El practicar la justicia en nuestro diario vivir, es decir, la pureza en nuestra mente y conducta, es clave para ser protegidos contra las acusaciones y los ataques del maligno. En esto podemos, eso es para nuestro diario vivir. Y nosotros, otra vez, vamos a ver a lo que es verdad. ¿Cómo debemos definir justicia? ¿Cómo debemos definir? Ya se usa la palabra justicia para muchas cosas. Otra vez, tergiversando el sentido. Por ejemplo, han decidido cambiar la definición en este tiempo de qué es amar a su hermano en el tiempo de COVID. No conforme a lo que la Biblia dice. Nosotros no tenemos ningún derecho de cambiar definiciones. Dios es quien define lo que es justo. Y eso se define por su ley. Dios es quien define. Por ejemplo, los 10 mandamientos son un buen resumen de lo que Dios considera justo. Pasamos a Santiago, capítulo 2, y vamos a ver otro aspecto de la justicia y aún de ser, por decir, justificado, pero en un sentido moral, hablando de la vida ética. Y eso es un pasaje que tergiversan los católicos, confundiendo este pasaje con lo que ya hemos visto en Romanos. Pero este tiene otro enfoque. ¿Okay? Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió las escrituras que dijo, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la fe verdadera se manifiesta en obras justas. Y esas obras justas son un testimonio delante de los demás de la justicia de Dios. Cuando el enemigo viene para acusarnos, si estamos viviendo
vidas que agradan a Dios en justicia, va a poder, no va a poder acusar. ¿Qué es lo que buscaban contra Jesús? Acusaciones. No encontraban nada. Tenían que usar la mentira. Y hay otros casos de eso. Daniel en el Antiguo Testamento. Hay otros casos en la Biblia. Su fe se manifestaba por sus obras. Su vida fue un testimonio de la justicia de Dios. Ellos actuaban conforme a lo que había pasado en sus corazones. Este pasaje dice que nuestras obras son una clara representación de nuestro corazón. El haber sido lavados y justificados por Cristo tendrá el fruto real de la justicia en nuestro diario vivir. Si no hay cambio en nuestro proceder, significa que no ha habido cambio en nuestro corazón. Y eso es lo que está diciendo. ¿De qué sirve si uno dice, pero no actúa? Aquí no estamos hablando de la perfección, pero sí estamos hablando bien claramente de rumbo. Estamos hablando de actos de justicia, de cambios reales que otros pueden ver. Los que están en nuestro trabajo, los que están en el mundo, los que están aquí dentro de la iglesia, nuestra familia. Cuando nosotros somos protegidos por la justicia de Cristo contra las acusaciones del diablo, también vamos a ser protegidos también con la manifestación de obras justas. ¿Y qué es lo que la carta de Efesios, que vamos viendo ahí, dice de nuestro diario vivir? Yo solo voy a dar una lista de algunas cosas que ha estado hablando de la justicia. El amor real por los hermanos. La humildad, la paciencia con los hermanos. La paz y unidad. La edificación mutua. El rechazo de la inmoralidad para vivir en la pureza. El dejar atrás la mentira y el engaño para vivir en la verdad. El combatir contra la ira y el enojo para tener paciencia y dominio propio. Dejar de robar para trabajar y compartir. Dejar la amargura y la malicia en favor del perdón y la misericordia. Y varias otras cosas. Eso es ser protegidos con la coraza de justicia. Todo esto es fruto de justicia que tiene que ir manifestándose más y más en nuestras vidas. Si una persona no está manifestando estos frutos en el poder del Espíritu, ¿por qué diría que es protegido por la coraza de justicia? Si uno no está manifestando estos frutos, esos cambios, ¿por qué diría que está protegida por la justicia de Cristo? ¿Por qué diría que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo? La coraza de justicia contra los ataques del diablo y sus huestes es ser protegidos por la justicia de Jesucristo y manifestar en nuestro diario vivir esta realidad. Es depender del Espíritu de Dios para nuestra justicia y esforzarnos en su poder para vivir una vida justa. Y yo creo que en este día, cuando hay más y más mentiras, más y más engaño, los ejemplos que he usado en la primera parte, el vivir en la justicia es rechazar lo que el ser humano dice respecto a quiénes somos, nuestra autonomía, el matrimonio, el hombre, la mujer y muchas otras cosas que el mundo ya va atacando, denigrando y decir no, Dios define que es justo. Él es quien me ha dado la justicia de Cristo y Él es quien define para mí
para nosotros qué es vivir vidas justos. Así que si hay alguien aquí que no ha sido, que no está protegido con la coraza de justicia, que no tiene ceñido la verdad, no estás basando tu vida en la verdad de Dios, ni la justicia de Cristo. Es solo por medio de Cristo. Y es por la fe en Él, por medio de arrepentirnos de los pecados, que uno llega a tener esa justicia de Cristo para vivir en la verdad de Dios. Recordemos la verdad principal. La firmeza en Dios frente a los ataques del diablo comienza con mantenernos en su verdad y ser protegidos con su justicia. Solo de esta forma podemos vivir vidas que le agradan en verdad y justicia. Así que estamos afirmándonos más y más en Cristo. Nos fundamentamos en la verdad de Dios o en el engaño del enemigo. Y hay muchos, hasta teólogos, filósofos cristianos, que en sí usan la Biblia para buscar pretextos. Tienen su filosofía, tienen su propia teología y a veces buscan un versículo que les apoya. Pero están dando ideas humanas en mucho de lo que dicen. ¿En qué nos basamos nosotros? Que Dios realmente nos ayude a afirmarnos más y más en Él. Vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 3, 8 a 18. 1 de Pedro 3, 8 a 18. Dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendeciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por este pasaje, y ayúdanos a entender los dos aspectos de la verdad y la justicia. Tú eres la verdad. Tenemos la justicia de Jesucristo, y a base de tu verdad, a base de tu justicia, nosotros podemos vivir vidas de verdad y justicia. Ayúdanos a rechazar el engaño en nuestras propias vidas. Ayúdanos a rechazar la injusticia que proviene del engaño. Y Señor, sea cual sea el pecado con el cual estamos luchando, ayúdanos, Señor, a buscar
lo que tú dices al respecto. Ayúdanos también a luchar contra toda la maldad y el engaño que nos rodea. Hay cosas tan obvias, Señor, pero están cegados. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a declarar tu verdad en medio del engaño del mundo. Gracias, Señor, por tu poder, que no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia inteligencia, más bien, tú eres la fuente del poder y también el que nos da esta armadura. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.